Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las cosas interesantes que nosotros vemos a lo largo de la vida es que cuando llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una sociedad, unos la aceptan y otros la rechazan. Unos quedan maravillados y otros realmente tienen una actitud antagónica hacia la palabra. La pregunta es ¿por qué? Algunos se quedan maravillados, ¿por qué están sorprendidos del Evangelio? Es porque el Evangelio es de origen divino. No es un invento humano, no es una religión más, no es algo que nace del corazón de un moralista, de un religioso, sino que el Evangelio es la revelación del mensaje de Dios para la humanidad. Así que hablemos por un momento acerca de esa maravillosa doctrina del Evangelio de Señor Jesucristo. Jesús se encontraba en una fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. En Juan capítulo 7, versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Algunos tienen una opinión totalmente negativa acerca del Evangelio, a pesar que es la verdad. Creen que Dios, que Jesús, el Evangelio es un engaño. Y algunos tienen esa actitud porque su corazón es un corazón que no está dispuesto a doblegarse, un corazón lleno de soberbia y de prepotencia. Le han dado más crédito a las opiniones dogmáticas, personales y de toda clase de idea filosófica que no viene realmente a abonar para la bendición del ser humano. Por eso algunos dicen: te engaña. ¿Ha oído usted eso alguna vez? ¿Te están engañando? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Te están lavando el cerebro? ¿Estás perdiendo tu tiempo? Esos son de las personas que realmente tienen un corazón lleno de incredulidad. Pero otros, ¿qué es lo que decían? Él es bueno. O sea, ellos han experimentado la grandeza del amor, del poder de Dios, y ese cambio que han estado viviendo ha cambiado su manera de pensar acerca de Cristo y del Evangelio. Por eso, el Señor Jesucristo, ante esta situación, se presenta en un momento tan especial, en la fiesta de los tabernáculos, donde era una fiesta de carácter nacional, una fiesta donde se reunían no solamente personas de Jerusalén, sino que venían de muchas partes de la tierra a través de una peregrinación, y había una multitud enorme que se habían reunido para esta fiesta. Y el Señor, aprovechando esa oportunidad, dice la palabra del Señor que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En el templo era prácticamente el centro de esa fiesta. Es donde estaba todos los fariseos, se encontraban los saduceos, se encontraba la élite política y religiosa de aquel entonces. Y era el centro de operaciones de toda esta fiesta. Y mientras ellos estaban ahí, el Señor empezó a enseñar. Quiero decirte que Dios se presenta también a tu vida a través de la predicación del Evangelio. Dios conoce tu necesidad. Dios quiere que tú pases de una experiencia que solamente es de carácter religioso, ritualista, a una experiencia vívida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú te encuentras en una serie de aspectos ceremoniales en tu religión. Pero eso no te cambia. Quien te cambia y te bendice es el acercamiento que Cristo tenga y tu actitud hacia Él. Si nosotros podemos decirle al Señor: Señor, realmente agradezco que tú estés tocando a la puerta de mi corazón para bendecirme, eso hará que tu vida tenga otra perspectiva y el giro que tú vas a tener será para bendición. Y dice aquí la Escritura que la gente se quedaba maravillado. Y dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado?
Ellos estaban viendo a Jesús de una perspectiva humana. Ellos sabían quiénes eran los educados. Ellos sabían quiénes eran los que habían entrado a las escuelas y universidades de aquel entonces. Y ahora escuchan a Jesús enseñando. Dice, ¿cómo es que sabe él letras? ¿Y cómo, de dónde, si no ha estudiado? La verdad que ellos no entendían que Jesús es Dios hecho carne. Jesús estaba enseñando la doctrina que no viene de hombres, sino la doctrina que viene del Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Evangelio es una revelación de Dios. No nace del pensamiento de un religioso, sino que nace del corazón de Dios. Ahora, si tú y yo necesitamos una respuesta a nuestra vida, necesitamos abrir el corazón a la palabra, a la doctrina que viene de arriba. Pregunto, ¿qué clase de doctrina es la que está recibiendo? ¿La que nace de un hombre a lo largo de la historia o una revelación que viene de lo alto y viene a través de la Biblia? Y Jesús es el que la reveló. Quiero decirte esto, Jesús es el que ha revelado esa doctrina. Ninguna otra persona que pretenda decir que ha recibido una revelación de parte de Dios es real. Eso es una mentira. El único que ha revelado esa doctrina es lo que Jesús dijo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién fue el enviado? Fue Jesús. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Muchos hablan de su propia cuenta, pero Jesús habla de la revelación, de la esencia, del conocimiento de Dios para que tú y yo podamos ser salvos. Así que el Evangelio no es idea de hombre, sino la idea de Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.